participar de una reunión del Comité Nacional, miembros de la mesa de la Convención Nacional, jefes de bloques, legisladores nacionales y otros referentes partidarios. Voy a dar lectura al documento y luego las preguntas que ustedes quieran realizar. La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Buenos Aires, 25 de octubre de 2023. El país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social, con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes, y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión de largo plazo de todos los argentinos. En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente, fuimos a las urnas y la ciudadanía se expresó. La propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando fuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos. La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo del país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales sin consultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio. Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de los derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud públicas, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior. Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición y eso es lo que debemos hacer. Esa responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales. Ese mandato de las urnas para Juntos por el Cambio es el que vamos a honrar, reconstruyendo los liderazgos, los proyectos y las visiones que vuelvan a enamorar a los argentinos. Al tiempo que controle y ponga los límites necesarios a quienes vayan a hacer gobierno nacional a partir del 10 de diciembre. Los argentinos votaron y los únicos dueños son de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia. La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguna de las dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y el deterioro social y económico de Argentina. El extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con ese espacio. Tenemos la oportunidad histórica, a 40 años de recuperar la democracia, de terminar con las grietas que peligrosamente parecen multiplicarse y que solo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores. Tenemos la responsabilidad de sacar al país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado, y de construir un nuevo radicalismo que sobre sus valores históricos convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional, con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de país para construir un futuro mejor. A ese desafío convocamos a los argentinos. Este es el documento que acabamos de suscribir y acordar en las mesas que acabo de comentar. Entonces, si querés agregar algo, pasamos a las preguntas. Hola a los dos, Martín, Gerardo. La pregunta es para ambos. ¿Consideran que
ya sea ese sector del PRO referenciado en Mauricio Macri, también Patricia Bullrich, incluso su compañero de partido Luis Petri, deberían seguir formando parte de Juntos por el Cambio, a pesar de que no comparten esta postura que ustedes acaban de leer en el documento? Banco yo y vos debes tener... Mirá, a mí me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocado una reunión para mañana a las 11 de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó. Bien, le han preguntado sobre la... Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa, porque teníamos que justamente discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas un debate dentro del PRO, seguramente. Y la Unión Cívica Radical acaba de expresarse, Miguel, acaba de expresarse la Unión Cívica Radical, la destrozó a Bullrich. Sí, Gerardo Morales destrozó a Bullrich. La destrozó a Patricia Bullrich. Sí. Gerardo Morales lo que dice es que es irresponsable, que le da vergüenza lo que hizo Patricia Bullrich y sobre todo empezó a describir que Patricia Bullrich no lo llamó, que no tiene idea cuáles son los acuerdos. Eso es lo que enfatizó Gerardo Morales. ¿Cuáles son los acuerdos de Bullrich con Javier Milei? Bien, Juan Carlos Juárez, gracias por estar. Juárez, gracias por haber venido. Dirigente radical. Ahora le vamos a preguntar, Juárez, qué es lo que va a suceder en la Unión Cívica Radical. Primero escuchamos a Martín Lustó. Dale, escuchamos y después hablamos con Juárez. Vamos. Además, no existe la fórmula. No pueden ir dos personas a hablar en nombre de 6 millones de argentinos, como dijo recién Gerardo. Yo también la voté. No estoy incluido en lo que ella está, en lo que hizo esta tarde, en lo que ella dice representar. En mi opinión, Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio, los partidos de Juntos por el Cambio hicieron el ejercicio que nosotros hicimos hoy. La coalición cívica se reunió y dijo ninguno de los dos. Confianza Pública, Ocaña, se reunió y dijo ninguno de los dos. Nosotros nos acabamos de reunir y dijimos ninguno de los dos. El PRO ni siquiera se reunió. Tomaron una decisión unilateral de algunas personas. Insisto, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. En mi opinión, eso es abandonar Juntos por el Cambio. Es abandonar el mecanismo de toma de decisiones colectivas dentro de una coalición. Y en otra pregunta, entonces, también la respuesta de Lustó contundente. Que abandono la coalición, ustedes no consideran que Juntos por el Cambio se rompió. Y por el otro lado, ¿qué piensan hacer como partido con Luis Petri si piensan que tiene que estar afuera del partido? Lo de Luis Petri también es sorprendente, pero bueno. Acá el tema es quienes han tenido la responsabilidad de comandar este año el tramo electoral. Son Mauricio y Patricia. Y entonces molesta mucho esta decisión inconsulta. Se ha roto el sistema de toma de decisiones Juntos por el Cambio. La usina de toma de decisiones está quebrada. Y este alejamiento de Patricia y Mauricio, obviamente que ponen en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio. Pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando un espacio opositor, responsable, que también termine con la grieta, que acompañe buenos proyectos y rechace malos proyectos. Nuestro rol es en el Congreso. Ahí nos ha puesto la gente, no nos ha puesto en otro lugar. Así que me parece que Luis Petri
La verdad que lo hemos analizado bastante poco. Ya lo veremos, pero diría que en verdad Luis ha tenido un rol bastante secundario en la elección. Pero bueno, esto no nos parece muy grave lo que han hecho tanto Mauricio como Patricia. Buenas tardes. Juntos por el Cambio, cuando la gente vota nos adjudica un rol. Y los argentinos cuando votaron a Juntos por el Cambio le adjudicaron un rol. Y ese es el rol de la oposición. Eso quiere decir que nosotros tenemos que, desde los lugares institucionales que tenemos, apoyar aquellas cosas que un futuro Poder Ejecutivo mande que nos parezca que están bien, frenar y construir mayorías para evitar todas aquellas cosas que nos parezcan que están mal, controlar al Poder Ejecutivo y proponer rumbos alternativos cuando nosotros creemos que tenemos soluciones mejores a los problemas que tiene la Argentina. Ahí es donde nos puso la sociedad argentina. Pero no solo a nosotros, además nos puso a 10 gobernadores, a más de 400 intendentes, a 94 diputados, 93 diputados y 24 senadores. Ese es el rol que nos adjudicó y Juntos por el Cambio va a seguir haciendo eso. De hecho, los gobernadores se van a reunir y tienen esta tesitura también. Por eso digo que el que decidió abandonar Juntos por el Cambio es aquel que tomó una decisión inconsulta. Piensen ustedes que a lo largo de los últimos años todos ustedes nos han visto reunirnos en la mesa de Juntos por el Cambio para tomar posturas legislativas en conjunto, meditadas, debatidas. Y hoy, mientras acaba de terminar una elección, la fórmula, dicen ellos a título personal, mentira, porque fueron a hablar en nombre de la coalición que los votó. De los 6 millones de argentinos, como fórmula refrendada, que insisto, desde el punto de vista legal ya no existe más. No pueden hablar como fórmula. Entonces, esa es una decisión de alguien que abandona este Juntos por el Cambio que tiene, insisto, 10 gobernadores, centenares de intendentes, diputados y senadores. Buenas tardes, soy Gabriel Gamat, de la Televisión Pública. Recién comentaban que Patricia Bullrich, Mauricio Macri, de la sensación que abandonaron Juntos por el Cambio. En el corto tiempo, ¿podrían hacer un nuevo espacio político? Por supuesto, la UCR, como encabezando ese espacio político. Y la otra es, ya Javier Milei se expresó con respecto a la UCR. Ahora, Sergio Massa manifestó que en el caso de ser presidente, podría llamar a la UCR y tener quizás un lugar importante en el gabinete. ¿Ustedes aceptarían? Creo que acabamos de ser bien claros con eso. ¿Cuál es el rol de la Unión Cívica Radical, de todos sus representantes en el proceso que viene? Es el rol que nos asignó la sociedad. Y es de ser opositores. Yo dije, ser opositores es lo que está bien acompañar, lo que está mal impedirlo, controlar y proponer. Entonces nosotros no vamos a ir a ningún gobierno. Lo que vamos a hacer es desde los lugares institucionales que nos asignó la sociedad, velar por el cumplimiento de las cosas en las que creemos y que pensamos pueden construir un futuro mejor. Yo creo que para plantearnos la unidad nacional tiene que primero haber actitud. No la hay hasta ahora. Y la unidad nacional por el rol que nos toca es en el Congreso. Ahí tiene que debatirse con la participación de la oposición proyectos para el país, para terminar con la joda y poner de pie a la República Argentina. Nosotros no vamos a participar de un gobierno que esté impregnado de kirchnerismo, que ha degradado culturalmente a la República Argentina en las últimas décadas. Obviamente que lo que viene con Milei es peor, porque es la antidemocracia y el fin de la República. Ese es el salto al vacío y el camino hacia la noche más oscura de la República Argentina. Milei para mí es, y esto a título personal, es mi límite. Vamos, pero nosotros no vamos a integrar ningún tipo de gobierno. A nosotros la gente nos ha puesto con el rol de oposición y hay que ponerse donde la gente te pone. Morales, Lustó, buenas tardes, Jorge Moure de Radio Mitre. Dos conceptos que dijo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa. Por un lado habló de Juntos por la Libertad y por otro lado dijo que cuando la patria está en peligro vale todo. ¿Vale todo?
Gracias. La verdad, la patria va a estar más en peligro con ella y con Milei. Entonces, Milei, ahí está el peligro. Ahí está el peligro la patria. Así que no vale todo. Y yo no sé, capaz que ya han hecho un nuevo frente, qué sé yo. Yo no sé qué habrán hablado anoche. Se ve que acordaron muchas cosas, porque inclusive hasta causas judiciales. Se me parece raro. Y también hay que terminar con la hipocresía, porque se lo comen a Barrio Nuevo adentro. Hablan de corrupción de la boca para afuera, pero se lo mandan a Barrio Nuevo adentro. Entonces, terminemos con la hipocresía, con el farsa. Eso se acabó ya. Se acabó la farsa. Eso es una farsa. Milei es un farsante. Entonces se acabó la farsa. Así que me parece que es eso. Corre mucho riesgo la patria. Vamos a entrar a la noche más oscura con Milei. Creo que señalaste una cosa, hablar de Juntos por la Libertad es casi una concesión, una aceptación de que no están más en Juntos por el Cambio. Y yo coincido con lo que dice Gerardo acerca de Milei. Me parece un demagogo extremista que es un peligro indescriptible. Con respecto a las cosas que se dijeron en esa conferencia de prensa, básicamente lo que yo vi es una candidata a una fórmula de desdecirse de todas las cosas que dijo durante la campaña. De todas y cada una de las cosas que dijo durante la campaña. Uno hace una campaña y la gana o la pierde defendiendo valores, defendiendo ideas, defendiendo propuestas. Y cuando la sociedad vota, acepta el lugar en el que la sociedad te puso con el voto. Vi todo lo contrario. Vi un acuerdo entre bastidores que no sabemos de qué se trata. Inconsulto dentro de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que ni siquiera se animó a aparecer. Buenas tardes, Miguel Nicolich de Radio Rivadavia. ¿Cuál es el hilo que aún los une al PRO? ¿Y qué incidencia tuvo que ver para ustedes Mauricio Macri con estas decisiones que se han tomado? Separo a Macri y a Patricia del PRO. Sectores del PRO que no van a votar por Milei, que en mi opinión no se van a dejar llevar de las narices. Los 5 gobernadores. O sea, hay que hablar con los gobernadores que reportan al PRO, que tienen origen peronista, como Orrego, como Claudio Poggi. Esta noche vamos a tener una reunión con ellos y vamos a hablar bastante. Es una gran irresponsabilidad lo que han hecho y reitero, ratifico esto que ha dicho Martín. Podría haber puesto la cara a Mauricio porque es el generador de toda esta movida, ¿no? Y es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio. Él nos ha llevado a eso. Antes de las PASO ya hacía campaña para Milei. Después de las PASO, estando nosotros segundos, la primera semana se la pasó haciendo campaña para Milei, en contra de Patricia. La verdad que es lamentable el rol patético y ahora pone en esta situación a Juntos por el Cambio. La verdad es un gran irresponsable. Y lamento que Patricia se haya sumado y de esta manera, porque hasta ayer estábamos dialogando todos los días de cómo reunirnos. Yo le dije que teníamos la reunión del Comité Nacional, que íbamos a fijar posiciones, hablábamos de que íbamos enderezados en esta posición y adelantaron algo que la verdad que hace daño al espacio de Juntos por el Cambio. Morales Rafael Palavecino para C5N acá. Preguntarle, Patricia Bullrich habló de gobernador de estados como en 2004-2005, hablando de la concertación que hizo Néstor Kirchner. ¿Cómo responde a esa declaración que hizo Patricia? Y refiriéndose a usted que todavía es gobernador, y preguntar a Lustó sobre cómo va a partir de esta postura. No sé a qué gobernadores se referirá. De los radicales que ni hable. Por caso que hable con respeto. Porque nosotros tenemos mucho respeto por Rogelio Frigerio, los gobernadores que reportan al PRO. Así que me parece que además habla de más. Ya le acabo de decir cuál es la posición que nosotros tenemos y el lugar en el que nos ha puesto la gente. Nosotros somos oposición y ahí te quedan. Se gana y se pierde.
en la política y en la vida. Y hay que aceptar los resultados. Para eso es la democracia y para eso vota la gente. Dos cosas, a pesar de que yo no sea gobernador. Nosotros estamos parados en el mismo lugar que estaba Juntos por el Cambio, en el mismo lugar que dijimos toda la campaña. La que se movió a un lugar que no es el de ella es Patricia Bullrich. Y no sabemos ni siquiera cuál fue el proceso. Ella dijo que anoche tuvo una negociación y un acuerdo, no sabemos ni de qué se trata. Solo sabemos que ahí nosotros no estamos. Entonces, me parece que hay que mirar quién se movió y hacia dónde para ver a quién compran y a quién no compran. Nosotros estamos en el lugar en el que la sociedad nos puso para trabajar por la Argentina como la sociedad determinó. En ningún otro lugar. Con respecto a Juntos por el Cambio en la ciudad, dependerá de la posición que tome el macrismo. Si el macrismo hace este mismo acuerdo con el mileísmo, nosotros no estamos. Entonces, si el macrismo en la ciudad también decide romper Juntos por el Cambio, lo veremos con el correr de los días. Sí, buenas tardes. Calificada, no es una decisión intransigente la que acaba de tomar la Unión Cívica Radical, digo por lo que dijo al mediodía Patricia Bullrich, donde entre los dos candidatos presidenciales había que tomar una decisión y jugarse, porque la patria estaba en peligro. No es una decisión intransigente de la Unión Cívica Radical y además hay más críticas, diferencias con el PRO y por qué la Unión Cívica Radical sigue perteneciendo a Juntos por el Cambio. Primero, yo hablé con un montón de dirigentes del PRO, ¿sí? Jefe de gobierno de la ciudad, otros gobernadores, no comparten la postura que se vio en la conferencia de prensa. Entonces yo no hablaría del PRO. Es una decisión que tomó Patricia Bullrich. Y después ha habido otros dirigentes muy cercanos a Macri que se han expresado en ese sentido. Nosotros no estamos en eso, estamos en el lugar que, insisto, todo lo que dijimos durante la campaña y el lugar que nos puso la sociedad. Y es el lugar que tenemos que respetar. Creo que hay algo muy importante que a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, la política no es un deporte, no es un partido, no es una contienda deportiva. Cuando toca el silbato, no terminó el partido. En política, cuando toca el silbato, arranca el partido. Porque con la decisión de la gente nos asigna una responsabilidad. O somos oficialistas y nos toca conducir el Poder Ejecutivo, o somos opositores. Y nos puso la sociedad en este lugar. Y lo que tenemos que hacer es respetar la voluntad popular. Gobernador, senador Javier Mozo de A24, se ven las caras, se ven los semblantes y son de mucha seriedad. Hay bronca por parte del radicalismo con lo que se conoció hoy este mediodía. Y si existe el llamado de Macri, si existe el llamado de Patricia Bullrich para con ustedes, para con la UCR, ¿son atendidos esos llamados o se corta la relación, al menos con estos dos funcionarios o dirigentes, mejor dicho, de Juntos por el Cambio? Usted dice que si nos llaman ahora, si nos llamaran, supongo mañana, esta tarde. Si existiese ese llamado. A mí Mauricio no me llama hace un año, yo tampoco. Sigo mi vida y sigo siendo presidente del radicalismo. Con Patricia nos hablamos hasta ayer. No creo que me llame después de esto, porque la verdad que lo que ha hecho es vergonzoso. Es una falta de respeto. Con mi presidente ha llamado digamos, es una cosa seria. Y yo estoy convencido que la patria está en riesgo. En riesgo con mi ley. Hola. Justo la decisión que acaba de tomar pone más en riesgo a la patria. Además de la falta de respeto, vos decís bronca, enojo a mí, lo que me dio la conferencia de prensa es vergüenza. Me dio vergüenza para con las cosas que estuvimos diciendo en la campaña. Me dio vergüenza para las cosas con las que militamos día a día. Me dio vergüenza para con los principios que queremos que rijan en la Argentina con respecto a la convivencia democrática, los derechos del otro. Me dio vergüenza.
Hoy viene una conferencia de prensa nuestra candidata, que ya no lo es, insisto, la fórmula ya no tiene ni siquiera validez legal, desdecirse de todas aquellas cosas que dijo durante la campaña. Senador, gobernador, buenas tardes. Acá Pablo Corso, Hedman, La Nación Más. En el documento hablan de autocrítica. ¿Qué autocrítica hace el radicalismo sobre la estrategia electoral de este año, de la Convención de Parque Norte, no haber tenido un candidato propio para las elecciones? Y una segunda pregunta, anidada. Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Creen que esta crisis de cimbronazo le permite o le podría llegar a permitir al radicalismo posicionarte de mejor manera en Juntos por el Cambio, frente al PRO, incluso frente a los otros socios? Muchas gracias. Primero, con respecto al tema de la autocrítica, nosotros tuvimos recién una reunión, fue extensa, sí, pero no da tiempo para hacer una autocrítica como se merece, ¿sí? Con la reflexión necesaria. Sí lo ponemos en el documento, porque esa reflexión, esa autocrítica, nos la debemos y se la debemos a la sociedad, todos aquellos que votaron Juntos por el Cambio creyeron que podía ganar. Lo que no vi en la conferencia de hoy de prensa es a la candidata que perdió hacer ninguna autocrítica, ni siquiera mencionar la palabra autocrítica. Ni siquiera decir que tenía que hacer una reflexión, ni siquiera decir cómo es que mutó desde lo que dijo a lo que dijo hoy al mediodía. Nosotros hacemos autocrítica y además estamos agradecidos a aquellos que nos acompañaron, que acompañaron a los candidatos a gobernadores, a los candidatos a senadores, a los candidatos a intendentes, a los candidatos a diputados, a los candidatos a legisladores locales y que acompañaron la fórmula de Juntos por el Cambio. Y después tenemos un proceso de reflexión que acabamos de iniciar, que tendrá sus conclusiones, pero sí, nosotros creemos que merecemos una autocrítica, merecemos una reflexión y merecemos una autocrítica y además contársela a la sociedad. Sin perjuicio de que acá los grandes responsables son Mauricio y Patricia, sin perjuicio de eso. Digo, y respecto del partido, antes del 22, del domingo pasado, al radicalismo le fue muy bien. Gobernamos 5 provincias. Tenemos 35 diputados. Tenemos todavía un bloque de senadores importante. Gobernamos 400 municipios. Nosotros nos fue bien. Tenemos grandes dirigentes que van a expresar la renovación. Acá tenés uno, Martín Lustó, Maxi Puyaro, Leandro Hedero, Gustavo Valdés, Carlos Adir. Tenemos muchos dirigentes jóvenes de distintos espacios que son la renovación que hay que trabajar, impulsar y apuntalar desde un radicalismo que va a estar más fuerte que nunca para el 2027. Pero primero lo primero, tiene que pasar estos 4 años. Nosotros tenemos que tener una actitud muy responsable como oposición. Allí sí tendría que darse un gran acuerdo nacional y terminar de verdad con la grieta. Y aprobar para el país los proyectos que el pueblo argentino necesita y terminar con la grieta que ha beneficiado a un par de un lado y del otro, nada más, y nos ha jodido a todos los argentinos. Así que me parece que sí vamos también con esa predisposición de hacer lo mejor para la República Argentina. Muchas gracias.